Hay personas que van todos los días a buscar un 100% y no entienden que 100% no se presenta todos los días. Pero tú todos los días puedes sacar del mercado de manera muy segura un 10, un 15, un 20 y hasta un 35%. ¿Qué hacer con el petróleo? Era el momento de comprar. ¿Cuándo había que comprarlo? ¿Cuándo había que venderlo? Y el efecto compuesto de un 10% me llevó a estar en el lugar que estoy viviendo en un estado de abundancia plena. Es precisamente qué hago cuando las cosas van bien y qué hago cuando las cosas van mal. Si aprendes estabilidad, es capitalizarlo en todo momento. 3 preguntas rápidas, si son mito o realidad. Tú no tienes una habilidad rentable. Cuando tu esquema de ingresos solamente depende de que las cosas siempre vayan bien. Y con el conflicto bélico, ayudará a las operaciones. Ese era el momento de invertir en USO, que es el commodity o el ETF del petróleo aquí en los Estados Unidos, y capitalizar toda esa subida. Es la magia de entender o de poner el dinero a trabajar para ti. En las guerras, siempre hay gente que se beneficia económicamente de ellas. Lo que no puedes medir no lo puedes mejorar. Y que directamente puedas tener el mercado para ti como un gran aliado, como una herramienta, un mar de abundancia. ¿Qué le quieres enseñar tú a Santino, a tu hijo que está por venir? No le preguntes nunca a alguien que no ha logrado lo que tú sueñas si se puede lograr. ¿Qué es un inverso por 3? Qué pregunta tan valiosa. ¿Cuáles son las recomendaciones de esos tickers que son favorables de ponerles el ojo? Bueno, en este momento... Cara a Cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café del Salvador. Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. El dinero crece en el árbol de la paciencia. Puede ser un gasto o una inversión, depende de quién le pregunte. ¿Cuánto tú vas a crear para ti? Para que tú cuides tu dinero. Por fin te cumplan. Es educarte, aprender de educación financiera. Bueno, como bien dijo Albert Einstein, que el efecto compuesto era la 8ª maravilla del mundo. Quien lo entendía, cobraba, y quien no, lo pagaba. Eso es una de las frases con la que yo quiero comenzar este especial de hoy, que como pueden ver, no estoy en mi estudio. Estoy en este ultra mega yate de lujo de nuestro experto financiero Joel Sardiñas. ¿Por qué? Porque gracias a ustedes, este tipo de contenido ya ha generado en nuestras plataformas más de 1,5 millones de reproducciones. Y el interés de ustedes ha sido tanto que nos siguen invadiendo con preguntas, inundando con preguntas, diría yo, para que Joel les conteste a ustedes cuáles son esos pasos que debemos seguir para finalmente lograr lo que todos queremos en esta vida, aparte de la salud, es la libertad financiera. Y por eso te quiero dar las gracias de recibirnos hoy en este momento tan especial, Joel. Lo es. Porque primero, si no te has suscrito a la comunidad, suscríbete ya, porque somos más de 500 000 de personas en una comunidad que tiene un solo propósito: mejorar sus vidas, alcanzar el éxito y ser felices. Y este es un testimonio, Joel, de que los techos nos los hemos puesto nosotros mismos, porque a veces cuando vemos historias como la tuya, que si no han visto las historias de Joel en los podcasts anteriores, los invito a que vayan y la busquen. Tu historia de vida ha generado un cambio. Pero ahorita que estamos atravesando circunstancias tan increíbles como la guerra en el Medio Oriente, todos esos son factores que han cambiado, vamos a decir, la estrategia del juego. Y yo quiero que hoy tú nos vayas a aclarar todas y cada una de esas dudas que tenemos. Primero, ¿cómo te sientes de estar aquí en este nuevo megayate que te acabas de comprar? Primero, total gratitud, porque siempre te lo dije y me encanta poder validar lo que digo con mis palabras, con los hechos, que en la medida que nuestras agendas nos los permitan, cada vez que tu comunidad tenga preguntas, será un placer y un privilegio poder compartir y responder a todas tus preguntas, porque hoy forma parte de mi filosofía de vida. Hoy me autodomino un apasionado de la transformación humana. Hoy entiendo más que nunca que ninguna transformación está completa hasta que no se comparte. Y lo único que hago, porque muchas personas me ven como wow, es compartir mi transformación. Lo único que hago es compartir precisamente todo eso que, y lo digo siempre desde la humildad, a mí la vida me hincó de rodillas y me puso a moldear el polvo y me puso a entender que me salía demasiado caro ser un arrogante, un prepotente, un autosuficiente, un envidioso, y que no me había llevado a ningún lugar.
porque en eso me convertí en algún momento de mi vida. Y aprendí a cultivar la humildad. Me encanta que hayas compartido o hayas iniciado con esa frase de Albert Einstein, porque lo es, pero además quiero agregarle algo más que forma parte de mi transformación, y es una mente que se expande jamás y nunca regresa a su lugar original. Una frase también muy célebre de Albert Einstein, quien también decretó que la octava maravilla del mundo era el efecto compuesto, y que quien directamente lo entendía, cobraba. Quien no lo entendía, pagaba. Bueno, Y que te voy a decir algo, aunque no lo creas, porque como esto ya es una serie y tú has hablado del efecto compuesto continuamente, yo creo que se van sumando a la comunidad personas que quieren entender bien que el efecto compuesto, y de hecho muchas preguntas fueron en respecto a esto. Pero antes de seguir avanzando, quiero primero felicitarte porque Gracias. tienes a Santino, tu próximo sí, bebé, en sí, camino a sí, tu próximo bebé, súper porque emocionado. debe estar por llegar. faltan un par de meses nada más. Para Exacto. que Santino Felicidades venga para a ti, hablar. para Vicky. Gracias, gracias. Pero también quiero apalancarme, como bien dices tú, en esta experiencia con la que tú tienes hoy por hoy, que luego le des consejos a todos esos padres primerizos o que tienen sus hijos pequeños que quieren dejarle un patrimonio a sus hijos, o les des cuáles son las herramientas para que también puedan ellos también asegurarle a sus hijos Me encanta, un bienestar. me encanta lo que me estás pidiendo, es algo que, wow, me encanta, me emociona, me erizo. Porque yo me también, encanta, chico, me encanta. ericé. Me encanta porque la respuesta que les voy a dar tiene poco y nada que ver con lo que Rodner está pensando. Así que llegaremos a ese momento de esta conversación. Me encanta. Así es. Bueno, vamos a comenzar primero con lo que son los mitos y las realidades. Pero no te respondí. Haciendo perdón, muy honrado y muy disculpa. agradecido y súper agradecido con Dios, el creador, con el universo, porque todo forma parte de algo mucho más grande. Y cuando te empiezas a vibrar en una frecuencia, me preguntaba que cómo me siento. Hicimos un upgrade del Mi Amore al Keep It Simple, el nuevo ya del Keep It Simple. Este San Lorenzo hermoso de 80 pies, que realmente es una gran bendición. Todo lo que pasa en la vida de las personas y es siempre una bendición, incluso hasta las cosas malas. Yo siempre lo digo, todo lo que sucede es para bien, aunque todo vaya en tu contra, porque de las cosas malas puedes aprender. Eres un burro si de algo negativo no aprendes y te quedas en la queja, la culpa y la crítica. Porque si tú de lo negativo sacas lo positivo, no te vuelve a suceder. Si tú de lo negativo, en vez de poner la energía y el enfoque en crecer y en aprender, sacas la queja, la culpa y la crítica, te vuelve a suceder 500 veces. Por eso, el mundo, si algo maravilloso tiene estar en este plano físico, en este camino que es el camino de la vida, es precisamente el poder medir. Y yo siempre lo digo, el mejor barómetro que tú puedes tener en tu vida para saber qué tan bien o qué tan mal lo vienes haciendo en el camino que es uno solo. Yo lo digo siempre de esta forma. Solamente vamos a estar una sola vez en este cuerpo físico de paso por este camino de la vida. La pregunta es, ¿cómo quieres que sea tu camino por este, o tu paso por este camino que es el camino de la vida? ¿Puedes vivir una vida de mediocridad o puedes vivir una vida de grandeza? ¿Quién decide eso? Tú. Porque todos los días estás eligiendo, todos los días estás decidiendo. Y tus decisiones, sí o sí, dejan una huella indeleble. Tus decisiones marcan un antes y un después de los resultados que obtienes. Entonces, no tener esto claro es ir por la vida con el piloto automático activado y es tropezar una y otra vez con la misma piedra. La persona astuta entiende que me pudo ir mal, pero aprendí para que no me vuelva a suceder. Por eso te comparto que feliz de poder estar teniendo esta conversación contigo en cara a cara con Rodner nuevamente y que podamos seguir creciendo juntos. Claro. Que forma parte de lo que se trata. Que esta conversación inspira y por eso conecto tanto con tu podcast y por eso feliz de siempre estar. Porque sé que tienes muchas preguntas que te han hecho y yo todo lo que te pueda responder va a venir desde mi transformación. Mira ese Marco, me encanta. Lo que me encanta es, wow, me encanta. Ahora sí vamos a ver un poquitico esto acá, pero estamos bien. Pero no importa porque la vida son movimientos como los de la bolsa Como el mercado, o el sí, mercado. sí, Vamos sí. a ir al grano porque quiero, como te decía, que debatamos algunos mitos o realidades de la bolsa. Pero antes de entrar en ese tema, ¿cómo ves tú esta guerra? ¿Esta guerra perjudica la bolsa de valores, perjudica a los inversores o al contrario es una oportunidad para poder hacer dinero? Porque bien dicen que en las guerras siempre hay gente que se beneficia económicamente de ellas. Fíjate que tu pregunta fue ¿perjudica o beneficia? Es las dos. Ok. Perjudica a quien tiene un esquema de tradicional de un 401k, por ejemplo, o que solamente su esquema está en ganar cuando el mercado está subiendo, porque el mercado ahora mismo se está desplomando.
A esa persona lo perjudica. Beneficia a quien entiende cómo funciona el mercado, que ahí existen instrumentos de inversiones que te permiten ganar tanto en activos como en sus derivados, cuando el mercado está subiendo, como cuando el mercado está bajando. Entonces la pregunta es ambas. Perjudica y beneficia. En mi caso, me beneficia. Y por eso yo lo digo siempre, entender cómo funciona el mercado de valores es exactamente el equivalente a aprender la habilidad más rentable del siglo. Tú no tienes una habilidad rentable cuando tu esquema de ingresos solamente depende de que las cosas siempre vayan bien. Ya. Por ejemplo, dígase, negocio, empleo o inversión en bolsa, esquema tradicional en el que solamente, por ejemplo, 401k es esquema tradicional. 401k es invierto en esta acción, digamos que esto es una acción y esta acción cuesta $10. Aspiro y espero que llegue a 20. Si la acción la compraste en 10 y llegó a 13 y de 13 bajó a 9 o bajó a 6, tú estás en negativo. ¿Ya? Entonces, si tu esquema depende de que las cosas siempre vayan bien, hay que tener algo muy claro. Así como el mercado o la bolsa de valores, que lo he dicho en otros podcasts contigo, es cíclico y no sube ni baja para siempre, las crisis también lo son. Y en este momento nos encontramos ante una invasión a Irán, donde hay muchísima incertidumbre, donde los mercados están entrando en pánico. Cada vez que existe un acontecimiento de orden global, dígase la pandemia, dígase la crisis del 2008, que empezó en Estados Unidos pero repercutió para el mundo entero, dígase lo que está pasando ahora, esto repercute de manera negativa en los mercados. Entonces, quien su esquema de ingresos depende de que las cosas vayan bien, no le va bien. Quien aprendió la habilidad más rentable del siglo, que es aprender a generar ingresos en la bolsa, no importando si sube o baja, le va muy bien porque lo estamos capitalizando de una forma sin iguales. Claro, pero fíjate algo interesantísimo. Por el estrecho de Hormuz, ¿verdad? Pasa el 20% del petróleo mundial. Y el 22% del gas el licuado del mundo entero. Correcto. Entonces, con el conflicto de la guerra, porque hay un momento en que Irán tiene dominio de este estrecho, que se paraliza eso, ¿qué hacer con el petróleo? Era el momento de comprar. ¿Cuándo había que comprarlo? ¿Cuándo había que venderlo? ¿Sabías que el buen café es como el buen vino? Por eso nuestro café 5 gotas cosechado en el volcán de Santa Ana a una altura extraordinaria es un café especial que tiene unos aromas maravillosos. Yo no puedo dejar de disfrutar cara a cara con Rodner sin probar café 5 gotas. Así que si quieres probarlo, visita 5gotas.com y descubre la delicia de este café. ¿Qué hacer, por ejemplo, con este? En el momento en punto que esto ocurrió, recuerdo que no tenía yo clase con mi comunidad. Ajá. Yo doy clases 3 veces por semana, 3 horas cada clase, a toda la comunidad maravillosa de Inverstep Academy, y me apasiona porque es el momento que yo utilizo para hacer mis inversiones. En ese momento yo hice un video porque ocurrió durante el fin de semana, el lunes, caía el lunes y mi clase era el martes, y yo les dije, presten atención a este acontecimiento de la invasión de Israel y de Estados Unidos a Irán, porque esto ineludiblemente va a hacer que el petróleo se dispare. En ese momento estaba en 78 y les compartía. En el momento que estoy haciendo este video, les puedo compartir que el petróleo podría mínimo llegar a $100, pudiendo escalar a $120. En este momento que estamos grabando el podcast, el petróleo está en 110. Y estaba en 78. Entonces, ese era el momento de invertir en USO, que es el commodity, el ETF del petróleo aquí en los Estados Unidos, y capitalizar toda esa subida. Esto valida lo importante de lo que te decía, de entender y comprender la habilidad más rentable del siglo. O sea, ante una crisis como esta, muchos se preocupan, y es lo que marca la diferencia entre las personas que logran resultados muy diferentes en la vida y los que no. Es precisamente qué hago cuando las cosas van bien y qué hago cuando las cosas van mal. Si aprendes esta habilidad, es capitalizarlo en todo momento, básicamente. Claro, y yo lo que pienso es que si yo me retrasé en no montarme en la compra cuando estaba a un precio más bajo, ahorita que está en 110, no es el momento de comprar, pero me imagino podría llegar a 120 y mientras más escale podría romper el récord también. Todo va a determinar, y aquí viene lo poderoso, todo va a depender muchísimo de cuando se anuncie que hay una negociación, que terminó la guerra, cuando destruyeron completamente todas las capacidades de respuesta de Irán. Y eso, cuando se reabrió el canal de Hormuz, ineludiblemente va a traer de nuevo el petróleo hacia abajo. Porque va a seguir el flujo normal y esto va a desplomar de nuevo al petróleo. Y es ahí donde también capitalizan la caída, porque ese es el detalle, de nuevo. Yo lo puedo entender porque formaba parte de mi historia. Por muchos años de mi vida,
Y por eso toda la vida le agradeceré a ese gran mentor de vida que fue un cliente, una persona a la que yo serví. Y gracias a él, te lo conté en una de las entrevistas anteriores, yo pude saber lo que eran las inversiones en el mercado de valores y me cambió la vida para siempre. Porque en mi esquema tradicional, en mis negocios, yo solo ganaba cuando las cosas iban bien. Cuando las cosas iban mal, yo estaba a merced de que parara, que fuera mal y que comenzara a ir bien de nuevo. Entonces, en el esquema tradicional, tanto tengo mi negocio, soy un esclavo de mi negocio, porque al final eso es lo que termina siendo el dueño de un negocio, convirtiéndose en un esclavo de su negocio, o tengo un muy buen empleo con muy buenos beneficios, pero cuando las cosas van mal, y siempre lo digo con mucho cariño, tú puedes ser el mejor empleado de una empresa, ¿verdad? Y mientras que las cosas van bien, todo está muy bonito. Pero esa empresa le empieza a ir muy mal y quiebra. Y con tú ser el mejor empleado, lo único que vas a garantizar es que seas el último que les pidan. Pero igualmente te van a despedir. Mira lo que pasa en la televisión. Es que lo veo en la televisión. Tú vienes de ahí. Bueno, de hecho lo digo. Los grandes salarios de la televisión, que son los talentos de la vieja guardia, los han ido sacando uno por uno. Y no es un tema de que no tengan el talento, es que esos salarios ya son insostenibles a cómo está el mercado de la televisión hoy por hoy, porque todos esos presupuestos de la televisión, de los anuncios en televisión, se movieron a los anuncios digitales. Así es. Y se diluyó ese presupuesto y no hay manera ahora de pagar esos salarios. Claro, entonces te entiendo perfectamente bien lo que dices. Por eso, si tu esquema está vinculado a esto, solamente vas a ganar cuando las cosas van bien. Y por eso a mí me apasiona tanto lo que hago, porque hoy entiendo más que nunca que ganar dinero solo depende de mí. Claro. Que me vaya bien a mí no depende de que le vaya bien a nadie. Porque existen en el mercado vehículos que te permiten ganar, ya sea si sube o ya sea si baja. Ahora está subiendo mucho el petróleo. Cuando nada más que se anuncie que liberaron o desbloquearon el canal de Hormuz, que está bloqueado por barcos militares ahora mismo iraníes, que de hecho Trump, a través del Departamento de Defensa, están comunicándose con todos los barcos cercanos que se alejen. Significa que van a bombardear esos 3 barcos y la base militar que está ahí. En el momento que estamos grabando este podcast todavía no ha ocurrido. Claro. Quizás para cuando tú veas este video ya ocurrió. ¿Y qué bueno se desbloqueó? Sí. Claro, pero en este momento, hoy el petróleo, en el momento que estamos grabando, llegó a $110. Cuando venía de 70, ha subido $50. Tómatelo de esta manera. Imagínate que tú tenías $7,000 en el banco y decidiste invertir esos $7,000 en el USO. En menos de 5 días, tus 7,000 se hubiesen convertido en $10,100, por ejemplo. O si tenías 70,000, se hubiesen convertido en 110,000. Es la magia de entender o de poner el dinero a trabajar para ti. Conecta mucho con tu frase inicial del podcast de Albert Einstein, la 8ª maravilla del mundo. Eso es el efecto compuesto. Y ahora que lo mencionas, voy a ir directo a ese punto, porque muchas personas se están preguntando esto del efecto compuesto, que a mí me da mucha curiosidad, porque yo siempre he dicho, bueno, a lo mejor como déjame perdonarme a mí mismo lo que estoy diciendo, porque es una ignorancia lo que estoy diciendo. Yo escucharlo tantas veces contigo ya lo entiendo con facilidad y ya comprendo lo que es el efecto compuesto. Pero como bien dices tú, hay gente que se pregunta cómo es el efecto compuesto. Entonces yo sé que va a sonar reiterativo para los que quizás ya hayan visto otros podcasts, pero para los que te estén tropezando por primera vez con este episodio, es la primera vez que te están escuchando, explícales qué es el efecto compuesto. El efecto compuesto, llevado a las inversiones, es apegarte a un plan donde tú directamente establezcas un porcentaje de rentabilidad. Hay un denominador común que se convierte en un gran error, ¿verdad? En el cual la mayoría de nosotros los hispanos, los latinos, cometemos un grave error. Digo, me incluyo porque yo lo cometí de manera reiterativa muchas veces y eso me llevó a quebrar 4 veces en el mundo de las inversiones. Creo que lo he compartido otras veces. Ese refrán que dice, a la tercera va la vencida. En mi caso fue a la 4ª. Me tocó quebrar 4 veces para entender esto y por eso honro tanto a ese gran inversionista que es el señor Warren Buffett, que no logró convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo y uno de los inversionistas más prominentes de todos los tiempos por el azar, sino por entender esto, o sea, aplicarlo en su esquema de inversiones y convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo, algo de lo cual he aprendido mucho. Es básicamente establecerte un porcentaje. ¿Dónde está el error de nosotros los hispanos, los latinos? Que a todos nosotros nos enseñaron que si queríamos ganar más,
teníamos que hacer más. O que para obtener más teníamos que poner más. O trabajar más o invertir más. Y esto yo lo aprendí, no fue a las buenas, fue a las malas. Hipotéticamente hablando, llorando lágrimas de sangre porque no tenía de dónde sacar. ¿Cuál es el denominador común que comete un hispano y un latino allá afuera? Que viene ganando la vez, le va bien, wow, me va muy bien. Y asume que el mercado todos los días es exactamente igual que de esa forma en que le fue bien. ¿Vale? Hay un libro, siempre recomiendo libros. Sí, que de hecho déjame decirte, es algo que a la gente más le encanta. Ok, hay un libro que les quiero recomendar, forma parte también de mi transformación, pero no se lo voy a recomendar ahora, se lo voy a recomendar al final. ¿vale? Perfecto, perfecto. Porque quiero que entiendas, primero quiero que puedas resonar con lo que te estoy diciendo y después te quedarás con el libro que te estoy compartiendo. Este libro te va a servir si eres inversionista activo. Se va a convertir y te va a poner si eres de esas personas que inviertes y le ha ido muy mal, si eres de esas personas que hoy está tomando el mercado como una apuesta, te vas a dar cuenta de muchas cosas gracias a este libro. Puede ser una herramienta muy valiosa que pueda cambiar tu punto, se puede convertir para ti en un punto de retorno. De no ser rentable a ser sostenible rentable y entender cosas que hoy no entiendes. Pero el efecto compuesto se mide en tomar una pequeña cantidad de dinero, establecerte un plan. Ese plan puede ser 10% por transacción, 35, 20, 15, 44, 80, incluso 100. Pero todos los días el mercado no da 100%. Hay personas que van todos los días a buscar un 100% y no entienden que 100% no se presenta todos los días. Que se puede presentar 2 o 3 veces en el mes, está bien, sí. Y 1000%, 3 o 4 en el año, o 5000, sí. Pero tú todos los días puedes sacar del mercado de manera muy segura un 10, un 15, un 20 y hasta un 35% apalancándote de contratos de opciones, siendo conocedor de movimientos, entendiendo cómo esto se traduce en una cuenta. Y a eso le suman un plan de efecto compuesto que todos los días le va subiendo la misma cantidad. Y la recomendación es que empieces con una pequeña cantidad que no signifique nada para ti. Te pongo un ejemplo. Yo tengo estudiantes que comenzaron con $10 y llevaron cuentas de $10 a 10,000 en un mes. Cualquier persona que esté viendo este podcast, si está en Estados Unidos, quizás en otro país del mundo, bueno, $10 puede ser un día de trabajo. Pero en Estados Unidos $10 es una propina de supermercado. Entonces, no es nada. Pero 10,000 ya comienza a convertirse en una cantidad. Y lograrlo en un mes, creo que debe llevarte a cuestionarte muchas cosas. También entiendo, recuerda siempre esto, el que no sabe es como el que no ve. También entiendo que alguien que esté escuchándome hablar en este momento, en este podcast, y que alguien que nunca ha vivido esto, puede pensar que estoy fabulando, que estoy hablando de algo que no tiene sentido, porque el ser humano siempre tiende a compararlo todo con lo que es su realidad. Y el que comete ese error y no se pone una meta de alguien que esté mucho más arriba, se le va la vida entera viviendo un esquema de mediocridad. Pero el que es objetivo y se hace preguntas, oye, ¿cómo eran las personas que le va mucho mejor que a mí, que no lo veo que trabajan tanto y que directamente tienen un estilo de vida extraordinario? Esas personas que se hacen preguntas confrontativas logran encontrar la respuesta. Hay un refrán que a mí me encanta replicar, que es el que dice, el que busca encuentra. Hay algo que hoy me caracteriza más que nunca y es precisamente la congruencia. No pretendo que todos los que están viendo este podcast me entiendan. Ese no es mi deseo. Pero, y a esas personas escépticas que crecieron construyendo su identidad en un imperio de mentiras, fíjate qué aberración tan grande la que siendo niños se nos enseñó. Siendo niños, cuando nuestra mentecita era una mente virgen, recuerda siempre esto, todos llegamos al mundo sin saber nada. En blanco. Y todo lo que hoy sabemos es porque lo aprendimos. Y algo que hicieron muy mal, pero que nosotros los latinos, los hispanos, aprendimos muy bien, fue que siendo niños escuchamos a mamá, papá, abuela, tía, todo el mundo decir, si no lo ves, no lo crees. O hasta que no lo veas, no lo creas. ¿Qué sembraron en nuestra mente? La semilla de la incredulidad. ¿Cómo nos ha ido en la vida basando nuestra identidad en la semilla de la incredulidad? Queremos muchas cosas, pero estamos sentados en la sala de espera de la vida esperando verlo para creerlo. Cuando el mundo no funciona así. Cuando la naturaleza no funciona así. La fábula del agricultor. Un agricultor pone una semilla y en el momento que la está poniendo solamente tiene la fe y solamente tiene la esperanza de que esa semilla, lo único que tiene es una promesa, va a terminar germinando, dejando un árbol frondoso que le dé muchos frutos. Es el momento en que retira la cosecha. Pero las personas no quieren sembrar
por ende no retiran nada, no recogen nada, no cosechan nada. Basan su identidad en una mentira universal que es, si no lo veo, no lo creo. ¿Por qué? Porque todo lo grandioso, maravilloso y extraordinario que en este plano físico existe es por todo lo contrario. Este yate existe porque alguien se atrevió a creer en su mente que lo podía crear. El avión que nos desplaza de punto A a punto B, también un artefacto como este que hace 100 años no existía, el celular existe porque alguien se atrevió a creer que lo podía crear. Entonces, fíjate qué cosa tan paradójica. Nosotros hemos basado nuestra identidad, y me refiero a nosotros, latinos hispanos, me incluyo, porque por muchos años estuve así, sentado en la sala de espera de la vida esperando. Y yo decía, yo quiero ser millonario, pero hasta que no lo vea no lo creo. No iba a pasar nunca. El primer $1.000.000 no llegó a mi cuenta hasta que yo no creí que era capaz de crearlo. Correcto. Y eso pasó, o sea, de que realmente lo vibré y lo creí y actué en consecuencia en mis inversiones. Pasó muy rápido. Ahí está el detalle. Actué en consecuencia. Correcto. Porque eso es importantísimo. Y quiero aprovechar este momento para compartir con la gente que nos está viendo un testimonio de una de tus alumnas. Quiero compartir 2 testimonios en particular. Primero el de ella, hablando precisamente del efecto compuesto y del usurpador y de que siempre querer sacarle ventaja al mercado para ganarle al máximo, cuando es precisamente eso, ir en contra del efecto compuesto. Así es. Vamos a escucharlo. Empecé en la academia hace un año, tripliqué mi cuenta y realmente el mercado me ha dado para pagar trámites legales, para hacer los upgrades en la academia, para enviar dinero a Venezuela. Pero lo más importante no es el dinero, es lo que descubrí de mí. Al principio, cuando empecé a operar en real, pasé mucho tiempo even. Y yo decía, ¿pero qué está pasando? Y por supuesto me estaba revisando. En todos los tests que hacía me arrojaba lo mismo, miedo. Y yo decía, miedo, yo. Si yo he hecho cosas extraordinarias en mi vida, que voy a tener miedo. Pero bueno, un día lo acepté y ese día cambió todo. Me empecé a hablar diferente. Cada día me repetía una frase que yo quería creérmela. O sea, una vez lo acepté, me decía, gracias, miedo, por intentar protegerme, pero ahora yo tengo un plan y mi plan me protege. Estoy lista, estoy tranquila, yo confío en mi preparación y sin darme cuenta, Joel, llevé mis entradas, mis operaciones, entre el 90 y el 92% de entradas limpias. Muchísimo. Y bueno, y todavía me mantengo en ese porcentaje, gracias a Dios. Pero bueno, luego vino otro reto. Me enamoré de los porcentajes altos. 50%, 70, 100 y ya no quería nada. Ya no quería más nada si no era eso. Así que, por supuesto, muchas veces el movimiento se me devolvía y perdía. Pero allí otra vez revisarme y me di cuenta, claro, es que mi plan, o sea, no tengo un plan de salida, no tengo un monto para salir. Yo pretendía, me revisé, ¿no? Yo pretendía exprimir el movimiento y se me devolvía. Así que decidí ponerme un cinturón de seguridad con el 10%. Y así me he mantenido. Por supuesto, al principio me visitaba el usurpador y me decía, ay, tú te quedaste con el 10%, mira todo el dinero que te dejaste de ganar. Pero yo estaba segura que mi meta, que era ser consistentemente rentable, eso estaba del otro lado de la disciplina. Así que aprendí a amar mi 10%. Hoy día ya tengo un mes en verde. Y esa tranquilidad que me da colocar la orden de venta limit, y que llegue el mensaje del broker diciendo tu posición está vendida, esa paz no tiene precio. Así que bueno, cada día entro al mercado a buscar un ladrillo, solo un ladrillo para construir el proyecto de vida. Y estoy muy contenta, quería compartirte eso y además compartirles a todos
Primero me gestioné yo. Yo, por supuesto que sigo aprendiendo, pero ahora lo hago desde la regulación, ya no desde la ansiedad, ¿sí? Comprendí que primero me regulé yo, primero me gestiono yo y ahora gestiono el mercado. Y eso ha sido maravilloso. Lo que más me impresionó de su testimonio, Joel, es que ella misma dice, Heidi Molero, que ella aprendió a gestionarse a ella primero antes que gestionar sus inversiones. Qué poderoso. Mi amada Heidi, wow, gracias por compartir también, forma parte de lo que pasa en nuestras clases. Por eso son clases de mentoría y acompañamiento, porque no solamente tienen la oportunidad mis estudiantes de preguntarme en vivo, sino que tienen la oportunidad también, en este caso, expresar su proceso. Y algo que me encantó de ese testimonio específico es que ella entendió el juego. De nuevo. En mi caso no fue la tercera, la cuarta. Tuve que quebrar 4 veces en las inversiones para entender que no iba a lograr tener en mi cuenta de banco algo que no vivía dentro de mí. Mis emociones eran esquema tradicional. Mientras más hago, más gano. Ganaba una vez, ganaba 2, ganaba 3, a la cuarta lo perdía todo. No tenía una estructura. No seguía un plan. No estaba pegado a una metodología y un paso a paso. Simplemente estaba yendo al mercado a verlo como una apuesta. Y por eso a las estadísticas me remito. Estadísticamente hablando, solamente el 5% de los millones de inversionistas que invierten en la bolsa son rentables. Hoy yo estoy dentro del 5%, pero miles de hispanos que han resonado con este mensaje también están comenzando a hacerlo y ya están allá adentro. ¿Por qué? Porque entendieron que menos será más, porque entendieron el efecto compuesto, que la única manera que hay de lograr ser sosteniblemente rentable, que es como único se dan de juego las inversiones, es precisamente apegándote a un plan, teniendo una estructura y algo que funcione. Te pongo un ejemplo, algo muy común. En el mercado no siempre te va a ir bien, pero si tú, en el esquema del cual te apalanques para invertir, las estrategias que te han enseñado, lo que sea que hayas hecho, ganas 3 veces y pierdes 8, tú estás perdiendo más de lo que ganas. Tú no eres sosteniblemente rentable. Pero si tú ganas 8 veces y te va mal 2, todavía lo que tienes bien te permite ser sosteniblemente rentable. Es 8 versus 2 o es 9 versus 1. Eso es ser sosteniblemente rentable. A mí no siempre me va bien en mis inversiones, pero como la verdad que traigo es de 9 o 10-10 o 9-1 o 8-2, lo que pueda irse en mi contra automáticamente ya quedó apaciguado por toda la estela que vengo trayendo. Eso es ser sosteniblemente rentable. ¿Por qué? Porque me apego a un plan. Entonces, cuando uno no me va bien, automáticamente en mi mente yo estoy entrenado de cómo voy en modo recuperación. Entiendo que cada dólar que pongo en el mercado es un soldado que va a la guerra pelear por mí. Y que lo único que va a hacer es traerme más soldados y reclutar más soldados para mi ejército, que no son más que los dólares. Pero fíjate que ella dice algo que a mí me llamó poderosamente la atención, que es muy humano y hay que entenderla. Que ella piensa o pensaba, mira todo el dinero que estás dejando de ganar porque solamente agarraste el 10% de tu plan. Y ahí es cuando se le monta a ella, vamos a decir, el diablito. El galgabocecita. Métele, sigue. ¿Cómo hace uno para apagar esa voz y decir, cierro mi computadora, ya hice mi movimiento, mi 10%, me calmo y me quedo tranquilo? Porque es muy humano decir, estoy perdiendo. Hay que trabajar mucho hacia adentro. Ella lo definió muy bien. Ella primero se controló a ella, ahora controla el mercado. Las personas van por la vida vibrando en arrogancia, en prepotencia, en autosuficiencia, porque basan su siguiente inversión en una que le fue muy bien y termina yéndole muy mal. Entonces, de nuevo, yo no te conozco, no sé quién tú seas, pero yo te hablo de mí, de por qué me fue tan mal las inversiones, qué fue lo que tuve que aprender y qué es lo que hoy comparto que cambió mi esquema por completo. Yo hoy soy sosteniblemente rentable porque me apego a planes de inversiones. Yo hoy sé lo que es vivir en un nirvana financiero en abundancia extrema porque entiendo que, o sea, apegarme al efecto compuesto y seguir un plan me ha llevado mucho más lejos de cuando quería buscar 10, 20 mil más y terminaba dilapidándolo todo. O sea, yo te lo voy a poner de esta manera. En algún momento de mi vida, si hubieran competencias o digamos campeonatos mundiales o olimpiadas, a dejar dinero en la mesa en el mercado, yo me debía haber llevado muchas veces la medalla de oro, campeón olímpico, dejándole dinero al mercado. Porque tenía una buena rentabilidad, pero como quería buscar, digamos, no sé, un 200, un 100%, llegaba a un 80 y se iba de regreso. Llegaba a un 38 y se iba de regreso. Llegaba a un 54
Y empecé a estructurar planes de efecto compuesto 10, 15, 20, 35, 40. Y me di cuenta que en el mercado no todos los días era movimiento de 100%, no todos los días era movimiento de 50%, pero cada vela de 15 minutos te podía dar una rentabilidad de un 10%. Y el efecto compuesto de un 10% me llevó a estar en el lugar que estoy viviendo en un estado de abundancia plena. Y eso precisamente, a tu punto, me lleva a este otro testimonio que me encantó. Primero porque se jubiló, o sea, ya está en edad de retiro, se jubiló y se dedica a sus inversiones, pero aparte de esto se lo está enseñando a su familia y precisamente en esos movimientos, mira lo que ella cuenta. Vamos a escucharla. Esta academia va creciendo y de verdad yo he venido a honrarte. Gracias. Porque Dios te está usando de una manera tan grande, tan poderosa, que yo no paro de orar por ti. Mira, yo tengo, bueno, eso dicen los papeles, porque yo siento que tengo 17 años. Dice mi inscripción de nacimiento que en noviembre cumplo 63. Ya rompí el guión, me jubilé. Me jubilé porque ahora soy inversionista como la doctora. Ahora soy inversionista porque mi propósito es tener un legado, trascender, como dices tú también. Y ninguna transformación está completa hasta que no se comparte. Ya hasta mis nietas tienen cuentas de inversión en Charles Schwab y creciendo. Mis hijos también, mi nuera. Esto ha sido increíble, Joel, gracias. Y te honro porque tu grandeza, mira, doctora, está ahí en la clase cuando participamos. Y a veces hablamos soncera, hablamos hasta la de la ardilla del patio, que no tiene nada que ver con la clase. Y Joel, qué respeto, qué paciencia tienes, mi niño, esperando que las personas digan hasta su última palabra y el mercado andando y todo el mundo ahí y la gente en el chat. Ay, pero porque la gente habla tanto, ay, pero no sé qué. Pero ahí radica la grandeza de ese muchacho, de ese mentor. Te bendigo, mi amor. Ay, y te trajo un regalito de cumpleaños. Gracias. Mira. Te amo, gracias. Muchas gracias. Mira. Me encanta lo que dice ella porque muestran dos realidades. Primero, que en menos de media hora puede hacer casi $5,000, pero luego que a veces apuestas y ganas, a veces apuestas y pierdes. Así es la bolsa. Pero ¿qué dices tú a este testimonio? Qué linda, Nieve. Primero, su genuinidad. Gracias, Nieve, por esas palabras tan bonitas. Eso Investé para acá de mi está llena de miles de Nieves. De señoras como ella, de personas que directamente un buen día se dieron cuenta que también podían cambiar su esquema tradicional. Y digo parte de lo que hemos venido hablando hasta ahora. O sea, si tú te apegas a tu plan, tienes 90% de ser exitoso. 10 que vaya en tu contra. Y ese 10 lo puedes gestionar muy bien trabajando y aprendiendo a gestionar tus emociones. Si tú de vez en cuando aparece el usurpador, que es el primer capítulo, el título del primer capítulo de mi segundo libro, 1 millón al año no hace daño, directamente, o sea, yo hoy lo tengo claro porque pasó conmigo. Todos tenemos un usurpador dentro. No es malo tener un usurpador dentro. Lo bueno es aprender a controlarlo. Lo bueno es entender cuándo es suficiente. Algo que no se nos enseñó a nosotros. Entonces, ese contraste, y ella lo recoge, o sea, de eso se trata. Cuando hay transparencia, cuando hay un deseo ardiente de compartir con resultados, la persona lo entiende. O sea, soy humano, no soy perfecto, puedo equivocar, no puedo cometer un error. Claro. Pero el tema es cómo lo rectifico para aprender de ese error. Esto es válido lo que les decía antes. Todo lo que sucede en la vida es para bien, aunque todo vaya en contra. Ok, gané 120, perdí 900, pero antes había ganado 4,000 y tanto. Sigo estando positivo. ¿Qué aprendo de esto? No puedo volver a cometer este error. ¿Qué me llevó a cometer este error? Denominador común de los inversionistas de allá afuera. Cometen el mismo error 10 veces. No se detienen, no analizan, no entienden que vinieron a tomar una decisión a veces desde la emoción, desde la revancha, porque les fue mal. Y yo siempre lo comparto, es algo que comparto siempre. O sea, se vale tomarte un día off en el mercado, se vale tomarte una semana off. Si emocionalmente no estás bien, vas a venir a tomar decisiones desde la emoción, no desde la razón. Y cada vez que tomes decisiones de la emoción, you are a loser, game over, estás perdiendo, estás yendo en tu contra. Pero cuando lo haces de la razón, tienes 9 veces de oportunidades para ganar y no para que te vaya mal. Las estadísticas te llevan a ser un winner. Y sabes que yo siempre comparto las cosas como me suceden a mí, porque yo soy parte de este proceso. Yo, gracias a Dios, todavía con la inversión que he hecho,
todavía voy en positivo. Tú eres pasivo, ustedes inversionistas Claro, pasivos. pero fíjate lo que yo hice, que lo hice mal, que yo, cuando empezó a bajar vamos a decir, mi ganancia, y ya había bajado un 10%, yo he tenido que decir, salgo de esta posición, perdí un 10%, pero todavía llevo ganado, eran como un 300% o 400% de mi inversión. Pero el usurpador... y me da pena confesártelo. Confesártelo. Somos humanos. Dije, no, espérate, Rodner, aguanta porque... Y para abajo. Y yo decía, aguanta. Y para abajo. Y yo decía... Claro, entonces es el ego que no te permite tomar la decisión porque tú crees que tú sabes más que los movimientos de la bolsa. Y ahí te voy a decir una cosa, metí la pata, pero me alegro que la haya metido completa hasta aquí, hasta la cabeza, porque aprendí mi lección. ¿Qué sucede? Todavía hoy por hoy, a pesar de que bajó muchísimo, ya hoy por hoy, todavía sigo ganándole a lo que invertí inicialmente. Pero sí, perdí algo, que no lo perdí porque al final lo gané cuando no lo tenía, que eso es como lo veo. Solamente tómatelo de esta forma. Cada vez que tú vayas a abrir una posición en el mercado, hay un momento de entrada, pero también hay uno de salida. Eso. Entrar y no tener un momento de salida es como ir a un casino. Y es pensar que todas las manos van a ir a tu favor. No funciona así el mercado. El mercado es y siempre será cíclico. Por eso yo hablo tanto de esto. Allá afuera hay un montón de tecnócratas. Saben mucho de técnicas, saben mucho de un producto en específico, pero saben poco y nada de movimiento. Y lo que te hace que el dinero crezca en tu bolsillo invirtiendo en el mercado son los movimientos, es la estructura y es un plan. Tienes que saber que el mercado es y siempre va a ser cíclico. Que un mercado que nunca para de subir, en cualquier momento se va a dar la vuelta y va a caer. Un mercado que no lleva mucho tiempo cayendo, en cualquier momento se va a dar la vuelta y va a subir. Entonces, desde ahí, tú estructuras tu plan y sabes, ok, ya tengo un profit, ya tengo una rentabilidad, lo que sigue es tomarla y volver a repetir el mismo patrón. Pero estructura y planes es lo que te lleva al éxito en las inversiones. Y tienes toda la razón. Y si hay una parte de mea culpa acá y que la quiero compartir con el público porque es mi experiencia, es que yo sabía racionalmente, y para los que no hayan visto esto, para los que los mejor lo entiendan, yo invertí en un momento $5,000 que se me convirtieron en casi $22,000. Y te gana la avaricia. Y cuando pierdes, no quieres reconocer, perdí tanto, déjame retirarme, porque minimizas el impacto de la pérdida. Total. Que eso tú lo has advertido. Total. Si tú pierdes 10%, ya, que salte. No lo pienses. Pero es que ni siquiera es una pérdida. Porque, por ejemplo, te tienes que ver, ok, comencé con 5,000, llegué a 22, estoy en 20, ok, tengo 2,000 negativos, pero sigo teniendo 20, que es 3 veces mi inversión inicial y la sigo exponenciando. Pero de nuevo, Y para ser honesto, al día de hoy tengo ya 12. Pero me bajó un momento casi que era como que hasta 8. Yo dije, ¡ah! Y dije, ahora sí es verdad que no me salgo, porque ahí sí me la resteo completa. Bueno, dije, cuando llega a 5, ya pero porque no pierdo nada. Tómatelo de esta forma. Sí. Todos tenemos que vivir un proceso. Tú estás viviendo el tuyo. Tú estás aprendiendo, pero no estás al 100% dedicándole tiempo. Ese es el gran problema. Y es una ley universal, ley del enfoque. Lo que te enfoca te expandes. Sí. ¿Sí? Tú eres inversionista pasivo, está bien, pero para la próxima solamente pone un límite claro, definido. Ok, estoy poniendo 22, si llega a 28 está bien para mí. Se vende automático, no te da tiempo ni a pensar. Ya. ¿Vale? Y eso fue lo que no hice. Por eso creo que también es muy honesto de mi parte que yo comparta mi experiencia y mi testimonio, porque entiendo que yo tengo, que es lo que quiero que ustedes entiendan, yo tengo este podcast, tengo mi marca de café, tengo mi línea de ropa, tengo 1000 cosas que hago. Y además ahora eres inversionista. Pero sí, lo que he entendido es que tengo obligatoriamente que forzarme a dedicarle tiempo y cabeza a esto para que no me vuelva a suceder. Total. Hablando de todo eso, te quiero mostrar un testimonio más que en lo personal a mí me tocó porque dije, wow, qué increíble, ¿verdad? Que uno no se da cuenta de estas cosas que le pasan a los nuevos inversionistas. Vamos a escuchar. No, saludarte, agradecerte y darte bendiciones porque, bueno, como te dije varias veces, nos abriste la cabeza ya por octubre del 23. Tuvimos que vivir nuestro proceso que duró 2 años, pero hay un dicho que vos tenés que primero mantenerlo simple y después que tu realidad de hoy no quiere decir que no sea más adelante. Y bueno, esta realidad es la que yo estuve soñando.
ayer pude cerrar un trade, hacer $800 en 8 minutos. Que cuando llegué a Estados Unidos tuve más de 3 semanas o 4 semanas trabajando para lograr eso. Y lo pude lograr en 8 minutos acá en mi casa. Y eso te lo debo a vos porque vos fuiste, o sea, me lo debo a mí, me agradezco a mí, me aplaudo a mí por haber hecho esta transformación, pero eso depende de vos, de que nos hablaste y veo, como éramos 200 de la clase y ahora hay 2.700 alumnos, y agradecerte eso. Y en poquitas palabras, el que no puedan hablar todos, pero bueno, yo me represento en parte de todos, y agradecerte porque en la transformación, en proceso de crecimiento, conocí lo que es mi ser, que no es este cuerpo, que no es este personaje que está acá, que no es ese Joel, que no es este Sergio, que no es todos los que estamos acá, sino que encontramos la abundancia, el universo, lo infinito. Y el saber eso es como vos hablás, cuando no estemos en este plano, tenemos que dejar algo. Y eso es lo que vos estás dejando, lo que está dejando Lucero, que las palabras fueron espectaculares, y es lo que yo siento, y ahí es lo que descubrí que es mi gran propósito. Así que agradecerte, bendiciones, y no hay límite, no hay techo. A fin de año nos vemos en una cena de gala con el premio que el universo tenga. Así que bendiciones y te quiero ver, papá, dentro de poquito. Lo primero que tengo que decir, bueno, Sergio, nos vemos en la gala de fin de año del 2026, prometido, número 1 y número 2. Me impactó mucho lo que él dice que en 8 minutos logró hacer $800, que eso para cualquier migrante en los Estados Unidos le puede demorar hasta un mes. Puede ser una quincena, una semana, un mes, depende de la situación de cada persona, pero forma parte de aprender lo que decíamos anteriormente, la habilidad más rentable del siglo. A mí algo me cambió la vida, hoy lo comparto más que nunca, y en lo que tú pones tu energía y tu enfoque se va a expandir siempre. Si tu energía y tu enfoque está en trabajar de 8 a 5, no esperes mucho más que el resultado que te puede dar un trabajo de 8 a 5. Si tu energía y tu enfoque está en que tengo que tener un título universitario para ser alguien en la vida, porque esa fue la historia que me contaron, pero vete a ver cuántas personas que tienen hoy un doctorado y una maestría no viven de su doctorado y maestría. Tú estás poniendo tu energía y tu enfoque en eso. Eso es lo que se va a expandir. Entonces, si tu energía y tu enfoque está en preguntarte qué hacen las personas más ricas del mundo para precisamente generar ingresos masivos en muy poco tiempo, eso es lo que se va a expandir. Serio, yo lo digo siempre con mucha humildad. Yo no soy el mensaje, soy un mensajero trayendo un mensaje. A cada ciudad donde voy, en cada lugar donde lo que comparto en mis redes, es simplemente un mensaje que a mí me transformó. Pero yo no soy el mensaje, soy un mensajero. Haz con el mensaje lo que tú quieras. Sello resonó con el mensaje. Sello hoy está viviendo en la realidad que forma parte de romper un techo mental y creer en él. El mérito es todo de él, no es mío. Es de él por creer en él. Porque muchas otras personas escucharon el mismo mensaje y directamente no creyeron en ellos por encima de todo. No tienen que creer en mí, en ellos. Y por no creer en ellos, hoy siguen en ese mismo esquema, la carrera de la rata, trabajando por dinero. Entonces, hay muchos estigmas, hay muchos mitos y muchos tabúes que romper, pero sobre todo hay una herencia cultural aprendida que nos empobreció. Y ahí yo quiero rescatar esa pregunta que te hice al principio. ¿Qué le quieres enseñar tú a Santino, a tu hijo que está por venir? Toda mujer quiere verse bella y elegante independientemente de su tipo de cuerpo. Y es por eso que en Rodner Figueroa Style hemos diseñado una línea de ropa ideal para que te veas estupenda. Por eso te invito a que visites rodnerfigueroa.com y descubras la elegancia a tu alcance. Porque es un nuevo Joel, ya tú eres papá 2 veces, tienes 2 hijos más grandes, pero que han sido parte de este proceso. Ya cuando Santino llega a tu vida, ya tú tienes otra visión del mundo. Total. ¿Qué le vas a dejar? Total, fíjate que cuando nació mi hijo Sergio, yo tenía 21 años. Era un total ignorante de la vida. No pude enseñarle mucho a Sergio en ese momento como lo que hoy le puedo enseñar. Cuando nació mi hija Valentina, justo ella tenía un mes de nacida, ella invertí en el mercado de valores, llevaba 2 años invirtiendo en el mercado de valores y estaba totalmente arruinado y quebrado. Y fue un momento que me dio el aneurisma cerebral, que me llevó a la cama en un hospital. No se me va a olvidar nunca cómo los llantos de mi niña era como un taladro en la mente, de mi niña Valentina. ¿Ya? Y hoy forma parte de lo que hablabas al principio, el efecto compuesto también cobra mucho significado en la mente. Lo que decíamos, una mente que se expande jamás y nunca regresa a su legado original. El mayor legado que yo le puedo dejar hoy a Santino, a Valentina y a Sergio son precisamente la mentalidad. Porque hay un denominador común muy grande, vivió en mí, pudo haber vivido en ti y puede vivir en todas las personas
que están viendo este podcast, y es el asociar la riqueza a tener mucho. Yo vengo de no tener nada. Yo vengo de la miseria y la carencia más abyecta que un ser humano puede vivir. Y hubiese seguido ahí si no hubiese cambiado mi mentalidad. ¿Qué le voy a dejar? La semilla de que si lo puedes creer, lo puedes crear en tu vida. No si no lo ves, no lo crees. Nunca vas a crear nada en tu vida mientras sigas sosteniendo tu identidad en el si no lo veo, no lo creo. Porque es una aberración y es una gran mentira. ¿Qué le voy a dejar como legado? Que crea siempre en él. Que todo lo que se proponga siempre lo va a poder lograr. Que siempre se haga preguntas incómodas. Por ejemplo, tú te puedes cuestionar todos los días, porque todos tenemos grandes sueños, si eso que tú tanto sueñas, alguien ya lo posee. Y la respuesta va a ser casi que en un 99.9% de los casos es que sí. Todos los sueños que nosotros deseamos lograr en nuestra vida, alguien ya lo posee. Y ese alguien no es un extraterrestre. Ese alguien no es mejor ni más que tú. Entonces es sembrar en él y en mis hijos la semilla de que todo en este plano físico se puede lograr. Pero para eso, primero tienes que creer fielmente en ti, de que sí lo puedes lograr, y después actuar en consecuencia para que eso sea. Porque el soñar sin actuar no te lleva a ningún lugar. Ahora, el soñar y tomar decisiones y acciones para que eso ocurra, te lleva a conseguir. Eso es la diferencia entre lo que hoy podría enseñarle a lo que le pude haber enseñado a mis 21 años cuando nació mi hijo Sergio, que hoy ya directamente también lo entiende y lo comprende. Que en ese momento yo era un analfabeto emocional, que en ese momento yo era una persona que directamente ni sabía qué quería en su vida y que estuvo a punto de suicidarse, pero que hoy es una persona transformada, que hoy es un ser que entiende que todos los días se puede crecer y que todos los días se puede aprender algo que te lleve y que te acerque más hacia el lugar donde deseas estar. Entonces, ese va a ser mi legado para mis hijos. Mentalidad, porque tanto la pobreza como la riqueza, ambos son un estado mental y ambos son aprendidos. Nadie llega al mundo siendo rico, nadie llega al mundo siendo pobre, mentalmente hablando. Claro. Ambos son estados mentales aprendidos y heredados. Entonces puede que hoy tú estés como en algún momento estuve yo, con un sentimiento de mediocridad mental y de pobreza mental, creyendo que no vales para nada, creyendo que todo es difícil, que todo es complicado, porque esa fue la historia que nos vendieron, pero eso solamente habla de los límites de quien te lo enseñó, no de tus límites. Tus límites son ilimitados. Tus límites no existen a menos que tú te los creas. Todos llegamos al mundo con el mismísimo potencial de una bellota, de convertir nuestra vida en ese gigantesco roble que es una bellota. Toma la semilla de una bellota, que no es más que una cosita así. Podríamos decir la semilla de una bellota. Fíjate. Todo lo que hay aquí es puro potencial. Eso somos nosotros los seres humanos, puro potencial. Pero ese potencial solamente crece cuando las semillas se ponen en tierra fértil, cuando la semilla le da la luz y el agua correcto y el riego correcto, y eso crece. Es lo mismo que pasa con nosotros. Si tú estás en un entorno incorrecto, donde todo el mundo te dice que tú no puedes, donde todo el mundo te tilda de que tú eres un incapaz, donde todo el mundo te está juzgando, ahí no vas a crecer nunca. Es la diferencia entre los entornos en este plano físico. Yo me refiero a esto como dos entornos. El que te tira hacia abajo y el que te empuja hacia arriba. En el entorno que te tiran hacia abajo, se habla de imposibilidad, se habla de problemas, se habla más de los demás, se habla de situaciones y carencias, y todo lo que se habla es... o sea, tú no puedes. En el que te empuja hacia arriba, se habla de cómo sí, cuál es el siguiente paso. Se habla de emprendimiento, de crecimiento, de aprendizaje, de inversiones, de proyectos, de negocio. Se habla de cosas positivas. Entonces, algo que hoy yo entiendo que le daría a mi hijo Santino, para terminar con la respuesta a tu pregunta, es no cometas el error que cometió tu padre. Que le dejaría a mi hija Valentina y a mi hijo Sergio, no cometas el error que por muchas veces cometió tu padre, pero él lo convirtió en una de sus mayores fortalezas. ¿Cuál es? Nunca vayas a hacer la pregunta al lugar equivocado. ¿Qué significa esto? No le preguntes nunca a alguien que no ha logrado lo que tú sueñas si se puede lograr. Porque no te va a decir, claro que no. Porque no conoce ese camino, te va a decir que es imposible, que tú estás loco, que bajas de esa nube. ¿Cuál es la diferencia cuando vas y le preguntas a una persona que ya está viviendo lo que tú sueñas? Que nunca te va a decir que es imposible, que nunca te va a decir estás loco, que nunca te va a decir bájate de esa nube. Simplemente te podría decir, bueno, así fue como yo lo logré. Si tú estás dispuesto a seguir el mismo camino, también lo puedes lograr. O te podría decir como sí, y cuál es el siguiente paso para que lo logres. Pero aprendamos y es algo que le enseñaría y que le enseño a mis hijos. Le enseñaría a mi hijo Santino, que está por nacer, pero que le enseño a mi hija Valentina y a mi hijo Sergio hoy. Y es, cada vez que tengas un sueño, pregúntate quién ya lo consiguió, quién ya lo logró. Y busca cómo sí, cuál es el siguiente paso para preguntarle a esa persona cómo lo hizo. Claro.
Y ahí nunca vas a encontrar una respuesta en posibilidad. No cometas el error de ir a preguntarle a alguien que ni siquiera ha vivido el sueño que tú tienes en tu mente si se puede lograr, porque ahí solamente vas a obtener los límites de esa persona, no tus límites. Mira, eso está de aplauso de pie, porque es que lamentablemente sin querer la gente siempre nos pone techos. Entonces no le pongas techos a tus hijos. Yo quiero hacerte 3 preguntas rápidas, si son mito o realidad, que muchas personas lo han preguntado. Lo primero, que si se necesita mucho dinero para poder invertir en la bolsa. Mito. ¿Por qué es un mito? Porque, de hecho, si lo quieres poner aquí, por ejemplo, tengo estudiantes que han llevado cuenta de 10 a 10 mil, pero por ejemplo, te invito a que compartas el testimonio de Yoraisi y ponlo aquí ahora mismo en edición, que creo que salió en otro de los podcasts, $100 a 6 cifras. Evidencia, o sea, no hay nada que hable más que la evidencia. Son miles de personas que comentaron, de hecho, tantos testimonios. Yo te invito a que hagas algo, Rodner. Comparte acá el perfil de InvestStep Academy. Ahí compartimos siempre un montón de personas que comenzaron con nada. 30, 40, 50. Y ya esas cuentas son decenas de miles. Por eso es un mito, no es una realidad. Bien, bueno. Y quiero insistirle tanto a los que ya son asiduos al podcast. Algunas de estas respuestas a lo mejor ustedes ya lo saben, pero si es la primera vez que tú caes acá, quiero que estos mitos y estas realidades las tengas bien claros. ¿Existe un momento específico bueno para invertir en la bolsa? Sí y no. Ok. ¿Por qué? Entonces medio mito, medio... No, existe un indicador que te dice entra y que te dice sale. Yeah. Si ese indicador no te dice entra, se llama Bollinger Bands, porque te está mostrando el momento idóneo para entrar, porque la volatilidad está, o porque hay un conjunto de factores convergiendo al mismo tiempo, que es lo que es una estrategia. Son varios patrones que se cumplen y que te validan una continuidad de movimiento. No entres. Ese es el detalle. Y ahí te hago yo una pregunta. De todos esos factores, si hay uno, vamos a decir que todos están favorables y hay uno que no entro. Bueno, qué bueno que lo dices. Yo siempre uso de ejemplo a mi amigo Abraham, que tú lo conoces, estuviste con él en St. Mark's, me va a matar. El otro día me contó que todo indicaba bien menos un factor y él dijo, me arriesgo y le entro. Y metió la pata. No entro. ¿Dice que bien? No entro. O sea, es que, de nuevo, yo metí la pata también muchas veces y me costó, que ahora 4 veces, me costó no tener de dónde sacar, me costó aprender llorando lágrimas de sangre y a las malas. Entonces, hoy entiendo que me sale muy barato seguir mi estructura, apegarme a mi plan y, o sea, no incumplir con mis no negociables y muy caro hacerlo. Claro. Porque cada vez que lo hago, como le pasó a Avi, meto la pata. Entonces ya es una cuestión de amor propio y de masoquismo. Claro. Por una cuestión de amor propio y de que no soy un masoquista, no entro. Claro, y por eso se lo quiero decir sobre todo a los que son InvestSteppers, que forman parte de la academia, porque muchos de ustedes nos comentan aquí, yo estoy en la academia, acabo de comenzar gracias a tu podcast, entré en la academia. Si no todos los factores están favorables, no te metas. No entres. Ok. Y por último, invertir en tu mercado local o nacional es una estrategia segura. Quiero entender la pregunta. O sea, que si, por ejemplo, yo estoy en Colombia y me voy a invertir en la bolsa de Ajá. Muy mala. Bueno, eso es ¿Mito realidad o mito? Mito. ¿Por qué? Te puede favorecer conocer un poco del mercado, pero la pregunta es, siempre pregúntate esto. Es mi mercado local, pero hay la liquidez suficiente como para cuando yo quiera ir a vender lo que ya me dejó ganancia, alguien me lo compre. ¿Por qué yo invierto en el mercado de dólares de Nueva York? Porque es más rentable del mundo. Por la cantidad de transacciones y la liquidez que hay en este mercado. O sea, no me ha ocurrido nunca que he querido vender algo y no hay quien me lo compre. No hay quien te lo compre. Eso te puede pasar. Fíjate, te pongo un ejemplo simple. Digamos que tú compras este objeto, visualicemos que es una botella de agua y me costó $1. Y hice un buen negocio porque cuando la compré me di cuenta que esta botella podría subir de precio y que directamente podría a lo mejor llegar a costar 5. Oye, y terminó pasando. La compraste con 1 y ahora vale 5. Ya tienes una buena ganancia, multiplicaste 4 veces de inversión. Y ahora dices, bueno, voy a tomar mi ganancia, voy a venderla. Y no tienes quien te la venda. ¿Quién te la compre, perdón? Es que te sirve estar en un mercado donde no hay liquidez suficiente como para cuando tú quieres vender, no tener quien te lo compre. Por eso, o sea,
ten presente esto, existen mercados de valores en muchos países del mundo, en Latinoamérica, en México, en Brasil, en Argentina, en Colombia, hay mucho en Chile, bolsas de valores. La pregunta es, ¿hay la liquidez suficiente? ¿Por qué personas de todos los países del mundo invierten en la bolsa de valores de Nueva York? Porque es el mercado más rentable y más líquido del mundo. Entonces, es una cuestión de también sentido común. Sí. Yo quiero invertir donde cuando quiera vender, voy a tener siempre un respaldo muy grande. ¿Vale? Que es cierto que cada vez que tú pones tu inversión, te la quitan de las manos. Te la quitan de las manos. Claro. Tiene sentido. Mira, quería hacerte una pregunta del público que nos han hecho a nosotros acá, porque esto siempre es algo que le encanta a la gente aclarar dudas. Ya esta creo que la tomamos un poco por encima, pero te la hago. La hace Carmona Linaf. Dice, ¿y con el conflicto bélico ayudará a las operaciones? El conflicto bélico, más que ayudar, superayuda para el quien sabe ganar hacia arriba y hacia abajo. Porque el conflicto bélico lo único que hace es traer volatilidad y pánico a los mercados. Okay. Volatilidad y pánico hace que lo que normalmente fuera de un conflicto bélico se pueda mover, digamos, vamos a llevarlo a macro, a índice, al Standard & Poor's 500, que es el índice de referencia de la economía de los Estados Unidos, ¿verdad? En un día normal se puede mover 10 a 30 dólares en promedio, ¿verdad? O sea, como índice o su ETF SPY o el índice, el S&P, se puede mover, no sé, 10, 15, 20, 30. En este momento se está moviendo 70, 80, 100, 100 tanto. Volatilidad y pánico hace que haya movimiento fuerte. Y lo que te pone dinero en el bolsillo es los movimientos. Cuando tú entiendes acerca de los productos que te permiten ganar cuando sube y cuando baja, ya estás, you are a winner, porque te estás beneficiando de ese pánico generalizado de los mercados y estás ganando hacia arriba o hacia abajo. O sea que este es el momento de actuar y no más bien de no congelarse. Ok, Total. me quedó clarísimo. Ok. Fue como la pandemia. La pandemia, los que entendíamos de esto, hicimos una transferencia de riqueza y de abundancia hasta Wall Street. Yo en la pandemia generé decenas de miles de dólares de manera diaria solamente por entender el pánico que había en el mercado y capitalizar esos movimientos. Claro. Dice aquí Marisol Hernández 3558. Mi queridísimo Rodner, me gustaría que le preguntaras a mi amado Joel qué es un inverso por 3. Eso significa que si alguien gana, se gana por 3 veces más de lo que sube el precio. O sea, se gana más en X, o sea, en por 2, en por 3 que en un activo normal. Muchas gracias. Sí, un inverso o un por 2 o un por 3 simplemente replica, y es importante que qué pregunta tan valiosa, replica porcentualmente hablando el activo principal. ¿Qué significa? Por ejemplo, digamos un índice Russell 2000, por ejemplo. Russell 2000 tiene por 1, por 2 y por 3. Su por 3, por ejemplo, es TNA. ¿Qué significa? Cuando Russell 2000 sube, digamos, un 2%, TNA sube un 6%. Eso es un por 3. Sube el 6%, o sea, 3 veces el activo principal. Cuando Russell, el índice cae, digamos, por ejemplo, 2%, el inverso cae 3 veces lo que cayó el activo principal. O sea, un por 2 lo único que te dice es que sube porcentualmente hablando el doble del activo principal, un por 3 sube porcentualmente hablando el triple del activo principal. Cuando cae, exactamente la misma ecuación, y el por 1 sube o replica el exactamente, pero normalmente los por 1 ya es el activo principal. Entonces te encuentras en inverso. Un activo inverso por 1 de un principal significa que si el activo principal cae un 1%, el inverso sube 1%. Si el activo principal sube un 1%, el inverso cae un 1%. Básicamente eso son vehículos de inversiones. Todos son, en este caso, fondos o ETFs, Exchange Trade Fund, la traducción de inglés al español, que modelan y que se apalancan de vehículos de inversiones, como pueden ser futuros, como pueden ser opciones, para poder justificar que esa rentabilidad ocurra por 2, por 3 o por 1 en el activo principal. Y perdonando mi ignorancia, y a lo mejor es que como yo lo veo, tienes que saber entonces cuándo, como bien dices tú, cuándo apostar que va en subida y cuándo apostar que va en bajada. Ronnie, disculpa que yo te diga. Que me corriges, que me corrija. Porque lo digo siempre con mucho cariño. Yo lo sé. Porque yo antes era un apostador. Al mercado no se va a apostar. Ya. Te lo digo con mucho cariño. Sí. Si tú quieres, yo lo digo siempre de total cariño y la total humildad. Si tú crees que el mercado es una apuesta, no vayas al mercado, ve al casino, porque te va a ir mejor. Primero, 2 cosas. Mira, te van a dar bebidas gratis. Segundo, el ambiente que vas a estar mirando no voy a apostar algo. O sea, yo no puedo, pero
eso es importante remarcarlo. Así que bueno, disculpa que te corrija, pero es que forma parte de... Recibido yo con amor y era cariño. un apostador en el mercado. Le entendí que el mercado no se iba a apostar. Claro. ¿Vale? Entonces, teniendo esto claro, tú sí puedes desarrollar algo. Recuerda siempre esto, y lo digo siempre con mucho cariño. Todas las personas en nuestra vida llegamos al mundo sin saber nada. Todo lo que sabemos por una razón, porque lo aprendimos. Pero cuando eso que aprendimos lo practicamos, desarrollamos un área de expertise, ¿verdad? O sea que tanto tú como todas las personas que estén viendo este podcast son expertos en algo en su vida. Puede ser planchando, cocinando, lavando, en algo son expertos, pero algo que hacen muy bien. ¿Cuál es la diferencia de aprender a invertir en el mercado o de aprender la habilidad más rentable del siglo correctamente? Que con que la aprendas una sola vez correctamente, tienes tu vida financiera resuelta de por vida. Diferencia de otras habilidades, digamos, manejar, digamos, ser ingeniero, piloto, arquitecto, chofer. No tienes tu vida financiera resuelta de por vida. Entonces, esa es la diferencia entre aprender esta habilidad. Y como habilidad también te lleva a desarrollar esa expertise en movimiento. Y cuando tú eres experto en movimiento, automáticamente tienes una virtud. Y es que capitalizas todas las subidas y las bajadas a tu favor. Y eso es importantísimo. Eso es importantísimo porque yo creo que está muy bien que lo aclares, porque yo creo que mucha gente tiene el prejuicio de ver la inversión en la bolsa como una apuesta a ciegas. Y eso creo que el punto valió muchísimo la pena. Joel, como siempre, se nos queda el tiempo corto, porque es que es tanta información, son tantas preguntas y nada, pues te quiero comprometer, número uno, a que me dejo otra vez un poco más de tu tiempo para poder seguir contestando las preguntas que tenemos de tantas personas. Pero antes de eso, quiero cerrar con esta agenda que tú creaste como una herramienta precisamente para ayudar a todos los nuevos inversionistas, como semana tras semana pueden ir marcando aquí su progreso, sabiendo las cosas que tienen que hacer. O sea, esto es como un glosario total de lo que tú tienes que hacer para que te vaya bien. Este es una de mis mayores aprendizajes en la vida. Lo que no puedes medir no lo puedes mejorar. Esto es una bitácora de tus inversiones. The Millionaire Way Agenda no solamente te da los planes de inversión, no solamente te da la estructura, no solamente te da precisamente esa bitácora donde tú vas a ir poniendo todas tus transacciones, sino que te da dos estrategias que no están en ninguno de mis libros, que solamente están aquí, y están en la temporalidad de 15 minutos en Bollinger Band, y son estrategias que se presentan prácticamente todos los días, ¿vale? Entonces, es una herramienta muy poderosa y que a mí algo que, o sea, no va con mi idiosincrasia. Nunca más he escuchado recomendar mis libros. Nunca más he escuchado recomendar, que por cierto ahora te voy a recomendar el libro que te decía, ¿vale? Porque mi propósito es servir, mi propósito es dar y es ayudar. Y por más que mis libros, y tengo ya muchísimos testimonios de personas que han venido a agradecerme y decirme, solo con las estrategias que están en tu libro, ya hoy soy rentable, ¿verdad? Entonces, es una cuestión de, quizás sea un techo que tengo que romper. A mí me gusta recomendar lo que a mí me transformó, pero desde esa transformación yo he escrito 4 libros y he desarrollado ya 2 agendas, la de activos y la de opciones. Y estoy comprometido este año, mi meta personal, porque yo sé que me voy de este mundo exactamente como llegué. Yo no me voy a ver la tumba, este yate, mis aviones, las decenas de millones que están en mis cuentas, no, ni mis propiedades tampoco. Pero eso se va a quedar. Pero yo me voy a ir con la satisfacción de que pude hacer algo para marcar la diferencia para alguien más. Lo que haces por ti se va contigo a la tumba. Lo que haces por los demás prevalece para siempre. Entonces, es una herramienta muy poderosa. La puedes encontrar en los lugares que están disponibles, en conferencias en Amazon. Pero el libro que te quería recomendar se llama Trading en la Zona, de Mark Douglas, un inversionista que se dio a la tarea de hacer una radiografía de su persona y de en general los inversionistas. Y qué gusto me dio a mí, porque todos vivimos nuestro proceso, cómo después de quebrarte 4 veces, cómo encontrarme en mi radiografía en el 10% de las personas que habla Mark Douglas en Trading en la Zona. Entonces, les recomiendo ese libro si eres inversionista, léelo, te puede ayudar a cambiar tu vida para siempre, Trading en la Zona, para que dejes de ir a invertir o a ver el mercado como una apuesta, por eso te remarqué, y que directamente puedas tener el mercado para ti como un gran aliado, como una herramienta, un mar de abundancia. Por eso me gusta tanto el mar, porque para mí el mar es un recordatorio de lo que es la abundancia en ese plano físico. Y yo lo remarco de esta forma, se lo digo siempre a mis estudiantes. Tú tienes que ver $1 millón en el mercado como directamente lo que es nada. Si yo tomo ahora, de hecho, voy a tomar el más grande.
Si yo tomo ahora este termo, este vaso, y salgo de atrás a la plataforma y tomo y lo lleno de agua, tú vas a ver que no va a bajar el nivel, tú vas a ver que nada va a cambiar, todo sigue igual. Eso representa $1 millón en la bolsa de valores. Nada. Entonces, desde que tú empieces a conectar con la abundancia de este plano físico y te des cuenta que el mercado de valores, para que tú ganes mucho, no significa que a alguien le va mal o que a alguien le va bien. Simplemente que tú estás conectando con un momento en el que cuando tú estás ganando es porque alguien, tu venta la ve como una oportunidad de entrada. ¿Entiendes? O tu compra, que puede ser algo muy barato para alguien que venía de mucho más abajo y ahora una oportunidad, un momento de salida. Entonces, empezar a ver la vida como lo que es. Por eso es que el que no lo ve así le va tan mal en la vida. Vivimos en un mar de abundancia y vivimos en un universo cargado de mucha abundancia. Pensar en escasez es atraer escasez a tu vida. Pensar en abundancia es atraer abundancia a tu vida. Tú decides. Quien piensa, quien elige, quien decide eres tú. Y es de esa forma que me gustaría que te llevaras de este episodio. Feliz, hermano, de regresar siempre que nuestra agenda lo permita, seguir aportando la valor a tu comunidad. Bueno, pero no te vas a escapar No. sin darnos las tendencias y los tickers que me prometiste que ibas a estar recomendando en cada podcast. Bueno, Quiero que me digas ahora, para que todos los que están viendo esto por primera vez, ¿cuáles son las recomendaciones de esos tickers que son favorables de ponerles el ojo? Bueno, en este momento no estamos atravesando por un momento muy positivo a nivel, personal de las personas que están siendo afectadas por una guerra. A nivel mundial, la guerra hay personas que están muriendo, hay personas que están sufriendo, hay personas que están perdiendo su familia, pero al mismo tiempo, habemos personas que entendemos que existe un mercado de valores del cual tú te puedas beneficiar. Te voy a mencionar algunos tickers que directamente en este momento, y de nuevo, puedo decir la fecha si quieres que te está grabando este podcast y vete una semana atrás, porque yo empecé a hablar de ellos hace más de 7 días. Claro, no, hagámoslo así para que quede para que vayan a buscar, para que lo vayan a buscar. Hoy, aquí estamos ya, yo aquí llevo por la vida 6 de marzo. 6 de marzo. Okay. Te entiendo mejor de lo que te imaginas. O sea, yo vivo un día a la vez. Yo sueño que voy a vivir siempre, pero vivo como si me fuese a morir mañana. Claro. ¿Vale? Pero hace más de 7 días atrás, yo di esta recomendación a toda mi comunidad. Si eres investor, puedes ir al chat de Telegram, donde comparto todas mis inversiones en vivo, mis operaciones, mis cuentas, todo. Y ahí vas a poder encontrarte el video que les compartí a ustedes con estos tickets. Yo les recomendaba USO, en ese momento estaba 78, ahora está 110. Les recomendaba KTOS, que en este caso es Kratos. Les recomendaba LHX, que es L3 Harris. Les recomendaba RKLB, LMTB. O sea, cada letra representa un ticker. Les recomendaba SOXM, que es Exxon. Y les recomendaba precisamente NOC, que es Northrop. Todas estas empresas tienen acuerdos con el Pentágono, todas estas empresas tienen que ver con el sector de energía y todas han subido desde que hice esta recomendación de un día a un 50%. Y eso fue hace 7 días. Wow. Todavía siguen trending. Mientras que esté la guerra, van a seguir siendo trending y van a seguir subiendo. Entonces, haz tu tarea, directamente saca el provecho. Miren, yo siempre les digo a ustedes que, bueno, en la descripción de este episodio pueden encontrar toda la información acerca de InvestUp Academy. Yo lo que rescato siempre de todo esto, primero, es el servicio que tú me brindas a mí como amigo, porque yo te lo he dicho y te lo recalco, tú eres para mí un mentor, porque me hace bien hacer estos podcasts contigo, porque es como que me vuelves a resetear mi cabeza de... Yo siempre he pensado en que no hay imposibles, pero cada vez que te escucho, lo reafirmo. Pero sobre todo el hecho de la misión tan importante que tienes tú de ofrecerle a los latinos. Yo sé que este podcast se ve en todas partes del mundo, pero sobre todo a los latinos que viven en este país, en los Estados Unidos, a darles una opción, precisamente como este señor Sergio que decía que le tomaba un mes ganar lo que ganó de puro hoy en 8 minutos. Y eso es lo que a mí se me queda en la cabeza. Fíjate que esa tú es la mencionaste misión. algo que yo aprendí siendo un adolescente. Escuché a una persona muy mayor decir algo que en ese momento no resonó tanto conmigo como hoy sí resuena. Cualquier ser humano en este plano físico puede ser grande porque cualquiera puede servir. Lo único que necesitas para ser grande en tu vida es servir y ayudar al prójimo. Ayuda a tantas personas como te sea posible y la vida te va a seguir recompensando para que lo sigas haciendo. Entonces hoy entiendo que quien no nace para servir no sirve para vivir. Y todos tenemos el don
de servir. Todos tenemos el don de hacer la diferencia para alguien más. Todos tenemos la oportunidad de, aunque sea con una sonrisa, regalarle una sonrisa a alguien más. Todos tenemos el don de hacer algo diferente para alguien más. Y en la medida que te abres a hacerlo primero, sírvete a ti mismo. Ayúdate a ti. Hay un error muy común que cometemos los adultos. Como dice mi amada Vicky, llegamos a la adultez siendo adultos rotos, ¿verdad? Porque cometemos el error de querer ayudar a otros sin primero ayudarnos a nosotros mismos. Dios nunca va a poner recursos en alguien que ni siquiera se ayuda a sí mismo. ¿A qué me refiero? Primero ayúdate a ti mismo. No pueden estar bien otras personas si tú estás mal. Si tú quieres que mamá, papá, tus hijos, tus hermanos, tu pareja estén bien y tú estás podrido, ellos solamente van a recibir tu energía. Pero cuando tú estás muy bien, desde un estado de bienestar tú puedes ayudar a otras personas. Desde un estado de bienestar tú puedes impactar y transformar la vida de otras personas. Entonces, recuérdalo. Busca siempre cómo ayudarte primero a ti. Después busca, una vez que lo hayas logrado, cómo ayudar a los demás. Deja de contarte una historia mal contada de si tienes algo bueno no lo compartas, porque eso te ha llevado a vivir en un estado de carencia y escasez total. Todas las personas que hoy, y siempre lo comparto con mucho amor, a veces las personas se preguntan, pero ¿por qué si es millonario hace lo que hace? ¿Por qué ese millonario, por ejemplo, ofrece formaciones? Porque entiendo que, y de la ignorancia de las personas hacen esta pregunta, pregúntate por qué Elon Musk, que es trillonario, está a punto de ser el primer trillonario en la historia. Lo que le queda es nada, decenas de miles para ser el primer trillonario en la historia. Sigue todos los días dando la milla extra para seguir dejando el legado en esta transformación. Porque entendió que se va a ir de este mundo sin nada. ¿Por qué Mark Zuckerberg? ¿Por qué Jeff Bezos? ¿Por qué todos estos referentes mundiales siguen haciendo lo que hoy hacen? Si podrían vivir 10 vidas gastándose $1 millón al día y 10 vidas no lo alcanzarían, porque precisamente entendieron que la única manera de trascender en este plano físico es tu legado. Y es lo único que va a prevalecer para siempre. Entonces, hay tantas cosas que seguir hablando, hay tantas cosas que seguir compartiendo y que seguir aportando, que simplemente forman parte de la transformación. Entonces, cierro diciendo, hoy forma parte de mi filosofía de vida. Ninguna transformación en la vida se completa hasta que se comparte. Y hoy comparto lo que a mí me transformó. Y gracias porque yo creo que es transformador lo que estamos viendo con la InvestUp Academy. Les quiero pedir 2 cosas importantísimas. La primera es que siempre dejes aquí en tus comentarios cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier pregunta, por muy boba que tú piensas que sea, déjala, porque nos ayudas a nosotros a aclararle la duda a una multitud de personas que puede tener la misma inquietud que tú tienes. Y como ves, yo mismo tengo preguntas que nacen desde mi carencia de información en este proceso que estoy aprendiendo yo sobre la bolsa, y por eso trato de compartir mi experiencia personal, número 1. Y número 2, comparte este episodio con tu comunidad, porque tú nunca sabes cuando hay alguien o tú mismo en tu círculo que necesita escuchar esta información para que resuene con esa persona que está buscando esta solución a sus problemas y cambie la trayectoria, el destino de su vida para bien y para siempre. Para mí siempre es un deleite hablar contigo, querido amigo. Te digo, igualmente, yo también a ti. Gracias por recibirnos en este yate y por este tour que nos diste de la Bahía de Miami, que siempre es súper placentera. Me encanta, y luego estuvo porque es vivir en abundancia. Y quedamos comprometidos en seguir haciendo esta saga y esta serie de educación financiera. La agenda nos lo permita, allá vamos. Bueno, ya saben, síganos aquí en Cara a Cara con Rodner, sigan y suscríbanse en el canal para que no te pierdas ninguna información que siempre traemos con el valor que aporta Joel aquí a esta comunidad de soñadores, porque eso se trata esta comunidad, de soñar con que es posible y trabajar para lograrlo, para que se materialice. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo Cara a Cara con Rodner especial Finanzas con mi querido amigo y mentor Joel Sardiñas. Hasta la próxima. El dinero crece en el árbol de la paciencia. Puede ser un gasto o una inversión, depende de quién le pregunte. ¿Cuánto tú vas a crear para ti? Para que tú cuides tu dinero. Por fin te un plan. Es educarte, aprender de educación financiera.